Hola amigos, mi nombre es María Fragoso y estamos en Hora de Cierre. El autor del cual hablaremos en esta ocasión no estaría nada satisfecho si viera que estamos hablando de sus escritos. Franz Kafka, un escritor nacido en el Imperio Austrohúngaro a finales del siglo XIX. Él le pidió a sus más allegados amigos que quemaran sus escritos después de que él muriera, y evidentemente no lo hicieron, y ocasionaron que hoy en día tengamos a uno de los más representativos escritores en lengua alemana. En este video veremos 7 cuentos deleitables del escritor Franz Kafka. Nació el 3 de julio de 1883 en la ciudad de Praga y murió a la temprana edad de los 40 años en 1924. No es nuevo que un escritor plasme su vida como su obra, sin embargo, hay que tomar nota de lo siguiente. La vida de Franz Kafka estuvo cargado de tantos símbolos sociales importantes que es imposible voltear a ver a otro lado. Desde sus orígenes judíos, sus reflexiones sobre la mística religiosa, la tortuosa relación con su padre tan severo, hasta su falta de identidad y condición física, Franz Kafka era una persona débil, torturada por sus ideas, que no tuvo más remedio que expulsar toda miseria en su escritura. Podría decirse que Kafka se abocaba tanto a sus problemas familiares y laborales que nunca se dio cuenta cuánto los decantaba en sus escritos. Sus obras adquirieron popularidad después de la segunda mitad del siglo XX, pues sus escritos aparecen como una crítica severa hacia las relaciones humanas, las humanidades, incluso a la literatura. Se dice que aún hoy hay muchas obras perdidas de él. Antes de comenzar con el listado, debo advertir que este video no es un top, sino solo un listado de las obras de Kafka, así que si tienen alguna recomendación no olviden escribirlo en la caja de comentarios. Número 7. La condena. En este cuento se narra la vida de George Vendelman, quien es un hombre al que le ha ido muy bien, pues al tomar el negocio de su padre enfermo, su vida parece fantástica y bastante acomodada. Sin embargo, él tiene una inquietud. Tiene un amigo en San Petersburgo que mantiene por cartas. Este amigo es un hombre al que no le ha llegado la fortuna y George siente mucha pena por él, a tal grado de que le oculta su vida afortunada para no hacerlo sentir mal. Sin embargo, todo se complica cuando decide escribirle para contarle de su boda y recurre a su padre enfermo para saber si mandarle una carta o no. El cuento lo escribe en 1912 y se publica al año siguiente. Muchos críticos dicen que este es uno de los primeros cuentos donde ya se despunta la voz literaria de Kafka. En este cuento podemos observar algunas temáticas que obsesionaban al escritor, como la relación con su padre y la guerra entre la obligación y la fortuna. Número 6. Un artista del hambre. Un honrado hombre desempeña el oficio de ayunador, es decir, la capacidad para estar días sin comer. El cuento narra los días de gloria donde el ayuno se consideraba un arte, a tal grado de despertar el interés de comerciantes y patrocinadores que ayudaban a este artesano del hambre como espectáculo y escaparate. Sin embargo, los tiempos cambian para el ayunador y ya nadie sabe apreciar su arte, lo cual los lleva a vagabundear por espectáculos vulgares y así poder alzarse como el gran ayunador de todos los tiempos, es decir, un artista del hambre. Este cuento se publica en 1924, evidentemente después de la muerte de Kafka. El cuento parece casi una burla al hecho de que los oficios del mundo moderno exigen y matan el talento artístico. Este cuento es una extraña odisea del relato de un hombre dedicado a su trabajo, el de literalmente morirse de hambre. Número 5. Las preocupaciones de un padre de familia. Este texto tan curioso comienza con la voz narradora que empieza describiendo un curioso objeto titulado Odradek. Este es muy pequeño y activo. No tiene una forma concisa, sino que apenas si se describe como un carrete de hilo en forma de estrella plana, cubierta de diversos materiales como hilos, telas y una voz inquieta que no sabe decir otra cosa que su nombre de Odradek. El narrador está sinceramente desconcertado por la relación que ha tenido el Odradek por su familia, pues se da a entender que ha estado en su casa por varias generaciones y que no tiene intenciones de irse. El Odradek, pues, es una precaución de tantas de un padre de familia. Se dice que se escribió este cuento entre 1914 y 1917 y fue uno de los pocos cuentos publicados en vida de Kafka, recopilados y editados por el famosísimo editor Kurt Wolff. El estilo sarcástico del cuento parece atisbarnos un pequeño toque humorístico de Kafka. Parece incluso una alusión a que los conceptos suelen ser incluso más legendarios que la vida humana, como es el caso de Odradek. Número 4. Ser infeliz. La historia narra la situación de un hombre angustiado que está a punto de decidirse a salir de su apartamento contra toda superstición y delirio. Sin embargo, cuando está a punto de salir, se topa con una niña que resulta ser un fantasma que lo interpela y le pregunta por su situación actual. El narrador y protagonista del cuento no sabe distinguir si el fantasma es amigable o más bien quiere causarle la locura eterna.
Quizá pareciera que la niña fantasma solo quiere evidenciar lo insano de su cabeza, pero cuando el protagonista decide salir a tomar un paseo por la nieve, se da cuenta de que el fantasma, al fin y al cabo, es de él y de nadie más. Este cuento puede ser muy difícil de leer si no se está atento. La obra de Kafka puede llegar a ser tan obscura que por momentos puede resultarnos muy ambigua. Sin embargo, en cada uno de sus escritos encontramos emociones tan precisas y tan entrañables que no nos será difícil llegar hasta el final de este cuento para descubrir que se trata del delirio de un hombre que le teme una tarde fría. Número 3. Una pequeña fábula. Es difícil darles un resumen práctico de este cuento debido a que es tan pequeño que por ello se cataloga una pequeña fábula. El texto narra una reflexión de un pequeño ratón, el cual piensa que el mundo se está haciendo cada vez más pequeño. Se alude a que en su juventud el ratón solía correr por donde quisiera, pues las dimensiones enormes le permitían sentirse libre. Sin embargo, la queja está en que todo parece achicarse al punto de llevarlo justo a la trampa ratonera donde él está destinado a morir, hasta que se encuentra con un gato que le propone una alternativa. Como su nombre lo indica, este cuento no es un cuento, sino una fábula. Pero claro que podemos atribuirlo al género del cuento, incluso al de la minificción. El texto es brutal por su economía de lenguaje y la honda sabiduría de sus palabras. Incluso nos atrevemos a decir que este cuento enmarca perfectamente la abrumación de Kafka, la asfixia que él mismo sentía por trabajar en un mundo tan hostil, donde las únicas posibilidades que se tenía era poder llegar a la ratonera donde el ratón moría. Número 2. Un médico rural. Le han llamado con urgencia al doctor respetado de la localidad, sin embargo, tiene que ir a un pueblo lejano a varias millas de distancia y su caballo ha muerto justo ayer. En eso, un extraño caballerizo aparece para prestarle su carroza a cambio de permitirse abusar de la pobre criada del médico, y ese doctor no tiene opción. El cuento va narrando la travesía y reflexión del médico rural mientras desempeña su penoso y casi absurdo trabajo. Este cuento se publica en 1918, en una antología de cuentos publicados bajo el mismo título de Un médico rural. Este cuento es uno de los más hondamente siniestros, donde la extrañeza permea en todo el relato y no sabemos si los sentimientos son producto de la angustia y el terror de un médico, o quizá la pobreza y el delirio de un trabajo sofocante en la antigua Europa. Número 1. Ante la ley. Este excepcional cuento corto de Kafka narra la situación de un hombre campesino que se presenta ante la ley, la cual consiste en un enorme edificio custodiado por un enorme guardián que le niega la entrada. El campesino entonces decide guardar a que se le permite entrar. De hecho, decide quedarse por toda la eternidad hasta que se hace viejo. Cuando está a punto de morir, el guardián le revela una frustrante verdad que lo hace entender todo desde un inicio. Este cuento forma parte de una breve reflexión dentro de la novela El proceso. Sin embargo, el cuento como tal se publica antes de la novela, en 1915, en un semanario judío. En este cuento podemos percibir tintes de fábula, pues Kafka hace una brutal crítica hacia todas las legislaciones de todos los gobiernos. Vale la pena recorrer las palabras de Kafka en este cuento, pues parece resumir todo lo que pensaba acerca del sistema social donde estaba viviendo. Si les gustó este video sobre Kafka, no se vayan sin darnos un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo. Síganos en nuestras redes sociales donde estamos muy activos, sobre todo en Instagram. Yo soy María Fragoso y estamos en Hora de Cierre.